Queridísima comunidad en Volá, bienvenidos a un nuevo episodio de Drogas Primitivas, un programa de análisis de filosofía de viajes y sobre todo de un espíritu informativo que caracteriza a este medio de comunicación. Comparto set, comparto podcast, comparto estudio con el escritor, el novelista, el explorador, el presidente de la Cámara de Comercio Chileno-Iraní, Cristian Barros. Cristian Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme acá, querido Simón, en este espacio pionero para abordar tópicas, problemas fascinantes sobre el uso primitivo de drogas. Algo sobre lo que tú además has tenido la suerte de investigar. Personalmente. Absolutamente. Totalmente. ¿No? Y desde la perspectiva académica también. Pero básicamente podemos decir, de la experiencia, de la vivencia personal directa. Exacto. Hedonista. De todos tus viajes. Pero responsable. Nos acompaña también el sociólogo, el licenciado en estética, el también explorador y aventurero Juan Cristóbal Morel. ¿Cómo estás, Pito? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este nuevo programa informativo para hablar informativamente de drogas primitivas. Encuentro que es un tema fascinante, las drogas antiguas. Eso, el por qué y qué relación tienen también con la evolución del pensar. Claro, ¿desde cuándo nos drogamos? ¿Por qué nos drogamos? ¿Por qué nos drogamos? ¿Cuáles fueron las drogas? ¿Cómo se dieron? Y para aclarar todas estas interrogantes está Cristian Barros, que acaba de llegar de un viaje, de una de sus últimas aventuras, y tiene consigo un pequeño artefacto. Un artefacto extraño. Sí, mira, este pequeño artefacto extraño que tiene el aspecto, podemos decir, rectangular, plano, oblongo, y que tiene un surco interno acanalado, una canaladura, es una tablilla de aspiración, una tablilla de inhalación de rapé o polvo alucinógeno. Pertenece a la zona entre Andes y Amazonas, debe tener unos 300 o 400 años, y sirvió para la aspiración, la inhalación ritual. Puede ser hay dos alternativas, puede ser de la inhalación de polvo de jopo, que es un poroto alucinógeno, puede llamarse anacardia algo, el nombre botánico específico, o podía ser la otra alternativa, tabaco silvestre, nicotina silvestris, que es el tabaco original, el tabaco de América del Sur, que tiene una carga de nicotina 20, 30 veces superior al tabaco corriente. Wow, pero ¿el tabaco es de América del Sur originalmente? El tabaco es endémica de las Américas. El tabaco es una solanácea, igual que el poroto. Perdón, claro, igual que la papa. La papa, el tomate y el tabaco son parientes, son solanáceas. ¿Qué significa solanácea? Solanáceas es una familia botánica de verduras o hortalizas que tienen una carga química irritante en su corteza. ¿Y para qué se ocupaban estas cosas? Mira, las plantas a veces tienen fécula que es nutritiva, en el caso de, por ejemplo, la papa, que es de Chiloé. Pero la flor de la papa puede ser un irritante. Todo lo que es irritante puede tener un efecto, podemos decir, alucinógeno en cierta dosis. Pero oye, ante todo hay que definir, y yo le pediría la ayuda de Pito, de Juan Morel, hay que definir qué es droga. Creo que es el término más básico de nuestra conversación. Eso es lo que nos convoca realmente, ¿cierto? Claro, si es primer capítulo, deberíamos un poco definir de qué vamos a hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de droga? Primero tratemos de hacer una definición negativa de droga. ¿Qué no es una droga? ¿Qué no es una droga? En primer lugar, no es un alimento, o no es esencialmente un alimento. ¿A cuántas cosas le pasamos la lengua para darnos cuenta que no drogaban? Claro. Bueno, eran veneno solamente. El café, el té, droga. No son drogas. El café, el té, el vino. ¿El azúcar? El azúcar, mira, tiene valores nutritivos. El azúcar tiene un valor, podemos decir, el azúcar refinada es directamente calórica, pero tiene un efecto en el metabolismo encefálico. Es como... Por lo tanto, no es una droga. Podría catalogarse como droga. De hecho, el azúcar podría ser una droga dura. Sí, yo también siento. En la perspectiva de nuestra larga evolución como especie, el azúcar refinada hace su aparición solamente hace 100 años.
¿Y qué había antes? ¿Con qué endulzaban? Miel solamente, o nada. Pero la caña de azúcar, todo ese... La caña de azúcar tiene 400 años de consumo y era solamente un consumo de élite. Perfecto. Durante lo que se llama la revolución del consumo en el siglo XVIII, Claro. gran parte del Caribe se transforma en un gran ecosistema esclavista. Sí, pues y ahí nace la pastelería francesa. Totalmente. Ahí nace también. O sea, el desarrollo de A toda partir de la revolución de industria. consumo del siglo XVIII y la creación del desayuno occidental, que está en base a un enorme, podemos decir, una enorme ingestión. Frena. ¿Cómo que la invención del desayuno? O sea, ¿qué onda la gente antes? La gente antes dormía 2 veces, tenía 3 ciclos de. Seguramente 2 o 3 ciclos de sueño. Había más siesta. Había mucha más siesta. Hoy día hablaba de eso en el Las trabajo, personas que porque- duermen, es como dormir una sola vez 8 horas, es antropológicamente inédito. ¿En serio? Seguramente debe tener 500 Es que años. Me hace mucho sentido. Yo hoy día estaba en el trabajo y claro, yo trabajo hasta las 6 y de 5 a 6 vuelvo a estar productivo porque después de almorzar tenéis como 2 horas que en verdad es imposible hacer nada. Si estáis como... lo único que te salva es ir a consumir drogas, como tomarte una buena taza de café con azúcar, ¿cachai? Como, o con un pastelito, ¿cachai? Querido amigo, el desayuno Para poder producir. ahí Estaba consumiendo... Yo lo que quería eran drogas, porque en el fondo necesitaba energía. No necesitaba alimento, necesitaba energía para Antes despertarme. no había desayuno. ¿Y cómo lo hacía la gente? Pero querido amigo, ¿Y qué? el té, Una frutita, el ¿no? té, el café, el chocolate, que básicamente son bebidas El desayuno, energizantes. po. Es como té y café es cafeína, que de nuevo es originalmente un irritante. Todas las plantas producen cafeína, que es un ¿Y el té y el café son de América? El café- chino, po. el té es Son de India. el té es Allá. una especie de camelia. Y eso está lleno en todas partes del mundo. Básicamente es euroasiática, China, pero básicamente es China. No habían té. Ya, pero... Y el café también es euroasiático, pero es básicamente Yemen. Moca, que era una ciudad de Yemen. es lo que- Desayuno había, pero sin café y té. Que... No, sí, la revolución del consumo ocurre en el siglo XVIII, que es las primeras ciudades que alcanzan el 1.000.000 de habitantes es Londres y París en el 1800. Solamente en el 1800, y con la revolución industrial se exige un periodo de trabajo muy largo, que tienen que empezar con una ingestión, podemos decir, altamente energética de azúcar, café, té. En el caso de América del Sur, mate, que es Ilex paraguayensis, que también es una cafeína. cafeína. La mateína es una cafeína. Volviendo para atrás, porque mucho antes de los horarios... Estamos hablando de laborales, droga. Primero estamos llenos de ¿Qué es la droga. droga? ¿Qué es la droga? Hoy en día sabemos que Morir está de lleno. cargo. Está lleno. Estamos llenos de droga. Pero siempre ha habido de alguna forma, incluso rastrear como el origen, la primera droga, como que el minuto en que nos empezamos a drogar, es súper difuso, porque en el fondo, entendiendo droga como una sustancia que uno se mete al cuerpo, como tú decías, no con una función de alimentarse, sino, Su propósito Cambiar un no estado. es el estado de saciedad fisiológica. claro, sino cambiar un estado de ánimo. Cambiar un estado de Pero ánimo. eso lo hemos hecho hace tanto tiempo que rastrear su origen es complicado. Imagínate, De el hecho, primer origen... es parte de nuestra antropogénesis, de nuestro proceso de hominización. Claro, están todas incluso esas teorías de los... Eso, a ver si. Del nerdental que se come un hongo y. Claro, esa teoría... No, no es así, pero. No, puede ser tan complejo y tan radical que el origen de la agricultura, el origen de la agricultura lo llamamos la revolución neolítica, tuvo diferentes focos. Seguramente hubo un foco oriental ligado al arroz, un foco en el Levante ligado al trigo, otro foco en las Américas ligado al maíz. Eso ocurre en general hace 10.000 años, más o menos. Y posiblemente el uso... 10.000 años. 10.000 años. Hace 10.000 años ocurrió la revolución neolítica, que fue la domesticación de las plantas. Pero tal vez el propósito de seleccionar cereales salvajes, trigo salvaje, que son digamos, semillas que tienen muy poca carga de fécula, harinas, y que tú tienes que seleccionarlo a través de mucho tiempo para que cada vez la semilla sea más gruesa. A lo mejor el propósito no era la panificación, la creación de panes a través del molido y la obtención de fécula o harinas, sino era la fermentación de este grano. Tal vez el origen de la agricultura
no es la producción de pan, Y eso no es la producción nos de drogamos. cerveza. O esa es la primera vez que se droga Posiblemente. el humano. Sí, y es como la primera aparición de cerveza es anterior que la agricultura en Occidente y ocurre en China y Japón. ¿Qué año más o menos? 10.000 antes de Cristo. O sea, 10.000 probablemente Esto lo que está diciendo es como, en vez de organizarnos para generar más comida, nos organizamos para carretear. Como que pero hay que pensar que la chiquillos, cerveza, como dejemos de ser nómades, tan Pero- nómades como... la cerveza es al mismo tiempo alimento y droga. Sí, yo también opino. Ese silencio fue como perfecto para auspiciador de cerveza, ¿cachai? Agradecemos profundamente a nuestros auspiciadores CCU, que tiene de todo. Y también a Chevrolet, que tiene vehículos de maravillosa conducción. Pero espérate, me importa mucho, Muy buenos airbags. muy buenos, sí, no, y lo de los neumáticos es increíble. Buenísimo. Pero a mí lo que me importa es que nos hagamos cargo es, primero, de la definición de droga. Droga. ¿Qué es una droga? Nunca vas, a, Parros. nunca vas a alcanzar una definición clínicamente Arriba. limitada. Bájate el potito. Nunca vas a alcanzar una definición clínicamente limitada porque tú no podrías explicar si la cerveza en qué medida es droga o alimento original. Por eso te lo digo, tal vez la revolución de la agricultura Pero Fue si ser- uno googlea qué es una droga, ¿qué sale? Yo creo hacer media química y de estado. Pero porque en el fondo, igual es pero una... esto lo estamos viendo desde la perspectiva antropológica, teleológica, de propósito. Claro, pero además de eso, propósito. que también es antropológico, Espérate, que cacha que bacán, que en Google, si tú googleas qué es una droga, dice sustancia mineral, vegetal o animal. O animal, que es súper interesante, Sí. que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. Todo. Bueno, onda, ¿Qué todo? y se emplea como para esas funciones. bueno, onda se hace arte con drogas, que es muy verdad. Es que por ¿Por eso, qué nos como... cuesta tanto decir eso como asumirlo? Porque yo creo que también la droga, lo definida desde hoy en día, se define igual desde... Es muy negativa la... Claro, desde cómo nos relacionamos con los consumidores de droga, cómo la sociedad ha evolucionado a un poco a esta como separación de media moral, media funcional, ¿cachai? Como, porque no, Que es absolutamente inédita. pero también como que en el fondo no definimos... Los griegos no juzgaban así a O los sea, filósofos, ¿no? querido amigo, hace 100 años tú Juzgaban igual. en años tú compras cocaína años. como mentolatum, hace 100 años compraba como mentolatum en la farmacia compraba cocaína. Hasta el 73, de hecho. Es como Freud era cocainómano, se hizo un hoyo en la boca por poner cocaína en la lengua. Es recomendaba la cocaína, mató a un amigo por recomendar sobredosis de cocaína. La cocaína se compraba No sobre eso. hasta Freud le recomendó cocaína a un amigo y lo mató. sí, de sobredosis. Y el mismo se hizo un hoyo en la boca por sobredosis. Freud tenía un hoyo en la boca de cocaína. Sí. Puta los huevones, güey. No, pero sí, yo he visto... Estudié en la universidad. Yo he visto frascos de cocaína y si la cocaína se vendió en farmacia hasta la ley de drogas del 72. Querido mío, el Vaticano tenía una patente o licencia para hacer un vino que se llamaba el vino Marini, que era De en esa cocaína. época, hace 100 años, era la competencia de la Coca-Cola. Y el vino Marini, entre las cosas que tenía era opio, era láudano. La primera forma de consumo. Bueno, yo tengo la era láudano. Láudano. El láudano es tintura de opio. ¿Y si es un veneno? No, en absoluto. Bueno, si tomas 2 litros de láudano, No, ya, pero que el láudano es un vino. ¿Qué es? se llama vino, de hecho, realmente. El láudano es una tintura o esencia, se llama tintura, pero una esencia de opio. El opio es una flor de cuyo capullo sale un látex. Sí, es una ¿Cualquier amapola o hay distintas amapolas? No, se llama como paparabácea, Hay distintas. algo. Hay una amapola que es como un huevo frito. Oye, algo de la Coca-Cola, no conocía esa historia. El vino Marini era el Coca-Cola. la Coca-Cola de La Coca-Cola tenía cocaína, pero yo tengo la teoría Ya no. conspirativa de que porque tú te tomas una Coca-Cola igual te prende. No, Puede es ser el la- azúcar, puede ser la es cafeína, enorme cantidad de azúcar. pero también como yo digo, como esta es mi teoría conspirativa, que en verdad la Coca-Cola sigue teniendo cocaína y se hacen los huevones porque tiene bastante poder Coca-Cola compañía en el mundo. querido amigo. Y si lo demandáramos diría como, loco, la weá se llama Coca.
por la que como que anda, en su nombre tiene la palabra. Solamente por razones presupuestarias yo creo que no tiene... Sería más caro. Sería No, más yo tampoco creo, pero es como me gusta creer como... Pero la cantidad de tiene azúcar boquita. refinada en suspensión... ¿Tú crees que Coca-Cola Company no podría producir cocaína? O sea, perdón, coca o la hoja. De cocaína. Pero no es necesario, pero... Es que hay otro adicto. Tú estás diciendo por el efecto, por el efecto, podemos decir, Enrielémonos. euforizante de la Coca-Cola. De la Coca-Cola. Es el azúcar. El azúcar tú no puedes definir si es alimento o es droga. Y queríamos hablar de drogas primitivas y estamos hablando de la Coca-Cola, ¿cachai? Pegado en la Coca-Cola. Porque la Coca-Cola igual es droga. Si tiene cafeína y tiene azúcar. Pero ¿tiene cafeína la Coca-Cola de verdad? ¿Cafeína? Sí. Creo ¿Y que se lo dan a los niños a cara de palo? ¿Sí? Ya. Oye, está mal. no, pues ya, no definimos droga, pero ¿cuál es la primera droga? Este programa se trata de drogas primitivas. En el fondo, ¿cuál es el origen de las drogas? ¿Cómo nos hemos drogado desde tiempos de antes del relato histórico, de antes de lo escrito? Y antes de ser... ¿Y qué Homo posible sapiens. relación puede tener el consumo de drogas con nuestra evolución intelectual, si se quiere? Ya. Pero, primero, ¿cuál es la primera droga, Cristian Barros? Si vas muy atrás, Lo más atrás que se pueda. si vas muy atrás, vas a Fruta. encontrar que primates superiores que están en nuestra propia línea taxonómica, Ya, que no es Australopithecus. Homo erectus, Homo habilis, Eso. que eso son como puede- 1 millón, 2 millones de años atrás, muy posiblemente como los primates superiores contemporáneos actuales, preferían comer fruta rancia, muy Madura. fermentada, muy madura, solamente porque los azúcares, la glucosa de la fructosa se transforma en alcohol. Pero eso ¿Cómo sería... sabemos eso? Claro. Eso ¿Cómo sería se sabe? una suposición a partir de que primates hoy en día hacen eso mismo. Hacen eso mismo. Claro. Como que si en el fondo monos ahora lo hacen y nosotros también como otros monos, ¿por qué los monos más antiguos no lo van a ver hecho? No, pero en los yacimientos tú sabes que se puede sacar todavía ADN de los restos que hay en una mandíbula, ¿no? Es que el peleteo va a quedar mal. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Tomamos este espacio. Llanza. Volvemos ahora con ustedes, querida comunidad. ¿Qué es droga? ¿Qué es droga? No podemos tener una definición clínicamente cerrada, aislada. Hay Tenía un enorme espacio de porosidades, de entrecruces. La Tenéis definición tal vez más básica es en términos de propósito. Claro, tenéis como una definición, ya podríais tener una definición química, pero en verdad es química en función del estado que genera, Sí. pero el estado que genera ya también es algo social, es como el estado diferente, como, no sé, la comida te alimenta y te da energía, pero el café te da otra forma de energía, y está Pero la otra definición más como un poco sociológica, que es como de la relación que se asume en el consumo de, ¿cachai? Como en el fondo hoy en día drogas tiene una connotación negativa porque lo asociamos a cierto tipo de sustancias y qué sé yo. Y Pero- también a la productividad y a atentar contra la productividad. Así como que de alguna forma, No es productiva y eso es muy malo. claro, como que en el fondo está ligado a la Es muy norma, malo no producir. a la norma social. Entonces tenía el minuto en que comíamos fruta fermentada, pero en otro minuto empezó a tener una función social, como ritual, me imagino, ¿cachai? Como en el fondo existe evidencia de consumo de drogas por razones rituales, conexión con otro mundo, ¿cachai? Como que ahí ya se Quizás empieza a también- cobrar otro sentido. Nuevamente hay diferentes tipos de droga y el efecto del alcohol el efecto del alcohol va a ser diferente al efecto de la psilocibina. Sí. Es como tú De tienes que acuerdo. el alcohol puede producir alucinaciones, pero el consumo tiene que ser masivo, monstruoso. Quizás también la ritualidad, sobre todo en Occidente, ha perdido mucho valor y por lo tanto todo lo asociado a los ritos se han parecido un poco como quedar en el lugar de algo más como risible, así algo más... Voy a tomar tu punto sobre No solo productividad. pagano, sino Pero voy a como- tomar tu punto sobre productividad y códigos sociales pertinentes para el modo de producción Estar capitalista. drogado es muy mal visto en general. Porque te vuelves flojo.
Claro, aspecto. como que no Sin embargo, el desayuno occidental, creo que tocamos este tema ya, está basado básicamente en drogas, que es cafeínas, drogas de la productividad. que son drogas de la productividad, porque Sí, po. Si jalar también era todos los empresarios jalaron mucho tiempo. bueno, la cocaína es la cocaína es la droga de las altas finanzas. Claro. Por ejemplo, en hay- la bolsa. Y hay estudios, es como, básicamente hay estudios, un par de estudios que dicen, Sí, por eso se le llama la bolsa. Uno investiga la bolsa de coca. si hay, La bolsa de Nueva York, vamos a la bolsa, vamos a la bolsa. si hay mucho consumo de cocaína en las personas que participan en la bolsa de comercio, es más seguro que haya un movimiento alcístico, al alza. O sea, que mientras más cocaína se consuma en Wall Street, mejor está la economía. Hay más movimiento en la economía, sí. Probablemente, porque le está yendo bien. Si hay más Pero no testosterona, sé. Oye, pero si hay más volviendo, testosterona y más cocaína, es más posible, oye, pero más volviendo, posible que se venda y se compre más en las bolsas de... volviendo a lo primitivo, podemos asumir que las primeras drogas fueron consumo de fruta fermentada. alcohol. Pero ¿cuáles fueron los Y no primeros? hongos, perdón, solo para descartar. Y no hongos. Es, Y no es psilocibina la primera droga, no. Pero hay otros ¿puedo primates hacer ahora. un paréntesis y responder a Simón? Psilocibina y una serie de hongos que surgen de las heces de animales de granja, básicamente bovinos, vacas, etcétera, tienen referencia con lo que se llama la segunda revolución del Neolítico, que ocurrió en el sur de Rusia, en las estepas pónticas, que es la domesticación de ganado. ¿Y eso en qué fecha es? Es posiblemente edad del bronce, 5000 antes de Cristo. 5000 antes de Cristo. Y Pero entiendes que hay estamos una- hablando, perdona, que la fruta Entiendes que hay 10.000 antes de Cristo. sí, porque hay ecologías distintas. La revolución agrícola no es simultánea de la revolución ganadera. La revolución agrícola, la domesticación de plantas para producir supuestamente Es pan, anterior. ocurre hacia el 10.000 y Sí, pero los hongos no salen solo de la caca de las vacas, po. en general. Pero la manita muscaria, por ejemplo, sale en el bosque nomás. po. Sí, pero tú no tienes bosques, tienes muy pocos bosques de pino en los entornos ecológicos donde surge la primera revolución agrícola, que son básicamente tierras de pastoreo, de pastizales. Pero no necesitabais tener una revolución de ningún tipo para toparte con un hongo. Podíais ser... Pero Alguien podría haberlo comido, ¿no? Monos no comían hongo, esa es mi pregunta. No había monos comiendo hongo hace 10.000 años. hasta donde sé, no hay ningún estudio que te diga que monos contemporáneos consumen hongos. Puede ser, pero yo no lo conozco. ¿Los chimpancés no comen cucumelo? ¿O Que no están en ¿Cuál es la misma interacción parte. que tienen ellos con bueyes? Si en África no hay bueyes silvestres. como no? ¿Y los ñu? Los ñus son antílopes. El ganado... Pero son infinitos. Los bóvidos, vacas, buey, etcétera, no son originarios de África, son euroasiáticos. Y entraron a África hacia el 7000 antes de Cristo. Hay todavía una traza genética de pastoralistas que entraron desde Eurasia al corazón de África. Se puede rastrear por el haplogrupo R1A. ¿Qué me acabas de decir? El haplogrupo, No, güey, ¿qué significa esa weá? nosotros... Amplio grupo. ¿Tú sabéis cuál es tu haplogrupo? no, yo sé cuál es mi O sea, no sé nada de lo que... Yo no conozco mi haplogrupo. Ya, Andáis por... Sería amplio grupiento. A ver, ya. Amplio... como, de nuevo, deja articular bien el argumento. Para que los monos hayan consumido Hongos. de las heces de vacas, tú necesitas vacas. No, Evidentemente. los otros hongos que no son de las heces de vacas. No había. Es como los... como- ¿Cuáles son los hongos alucinógenos en el mundo? Yo no sé. Conozco psilocibes, pero No. la gran familia... Juliana Fursi. No, pero la gran familia son los psilocibes. los psilocibes y la manita no es psilocibe, pues es otra No, familia. es... No, no, amanita la manita muscaria. muscaria es una manita. Amanitazo, ponte tú, no sé. Pero realmente... Está en los Pero realmente Así que- no sí, eso es todos lo que los se hongos son alucinógenos. No, muy pocos parece. Estos son básicamente muy pocos. Sí, muy poco. ¿Ya? Ya, pero volviendo para atrás, como
Además de estas drogas que alguna vez consumimos, ¿cuáles son los primeros registros como arqueológicos de consumo de droga? Es decir, que hayan dejado objetos, ¿cachai? Como de lo que partimos. Como partimos hablando de el tubito, ¿cuáles son los más antiguos que existen? Seguramente es un La yacimiento, cánula. es un yacimiento arqueológico en Japón, que pertenece a la revolución neolítica, la creación de agricultura, y es la producción de cerveza. Son 10.000 años. Encuentro lindo que la cerveza sea la primera droga. Debería ser como un eslogan de la droga La más primera droga. cerveza. La primera. Cerveza. De nuevo tienes el problema de identificar si la cerveza es ¿Droga? primariamente una droga que se tomaba con el propósito deliberado de producir algún tipo de... Ya, pero Ya, digamos y que después se bien de la conversación, por favor, porque tenemos que llegar a algún... Digamos que la cerveza es droga. Eso. La chela es droga, porfa. Eso es lo único que yo voy a pedir. Todo. Claramente la cerveza ha sido primero alimento. Pero ya, y Es después... alimento antes que droga, Cristian. Históricamente siempre ha Y sido como alimento. el primer Sigan nomás. registro de como consumo de, no sé, otra sustancia más fuerte como Vino. vino. Lo que sigue es vino. Qué lindo, es como la biografía de alguien. ¿Qué fue lo primero que tomaste? Chela, cerveza, después vino, vino. después cocaína. No, partamos por ahí. Ya la cerveza debe estar en torno a 8.000, 7.000 años antes de Cristo en Georgia. Y no el vino. El primer vino. milagro de Cristo. El vino es una planta silvestre de la India. Puede ser llevado de la India al La uva. Cáucaso. La uva. Y la uva fermenta naturalmente. Las bacterias de la uva están siempre ahí. Entiendo que la bacteria de la uva es la misma. Y no los hongos de nuevo. Y no la... Hongo y bacteria es realmente lo mismo. Y el San Pedro, weón. Claro, No, es que son cuando nos pedos, fuimos en no, volar. no, Como, no está- ¿cuándo lo Ordenémonos. Pero Primeras drogas. ¿cómo ganó la chela? Eso es lo que no entiendo. Si lo No, que ya ganó la chela. Pero después el vino. Sí, pero ¿cómo? Porque es más difícil llegar a una weá que no, el hongo está listo. No sé, acá no hay hongos. Volviendo. Eso me parece increíble. Pero. La cerveza es la puerta de entrada a las otras drogas evolutivamente. Evolutivamente. Sí, ¿estás hablando? Cuando el mono se puso a hacer cerveza, después yo como... Yo estaba ahí, te lo cagó, eche tu madre, papi. Y te pagaron una planeta. Pues va a comerse los hongos porque está curado. Y ahora van a invitar un mesías que van a decir que hijo mío el weón. Y ahí se comieron los hongos porque estaban curados ya. Después como, oye, si los comemos esta weá. De puro curado. Claro. Si ya vomité ya, como... Es como de manera indirecta los hongos, pero como bacteria. Claro. Le podemos llamar hongo, ¿correcto? Hongo, bacteria, es como... Realmente los hongos son un tipo de bacteria. Es como hay... No, po. El mundo fungi no es bacterial, ¿o sí? Puede ser... hay hongos que son bacterias, una sola célula, y hay tejidos muy complejos como hongos del tamaño de un estadio de fútbol. Claro, que es un micelio gigante. Ya, ¿correcto? Pero no droga, así que volvamos Pero a... esto es interesante, que tanto el alcohol de la fermentación natural de una fruta, ¿Ya? como Ah, sí, claro. la cerveza en los cereales y el vino, ambos son producidos por hongos. Sí. Perfecto. Lo que hace el hongo es digestión. El hongo digiere y descompone glucosa, fructosa, sacarosa, azúcares. Perfecto. Ah, igual hay un hongo involucrado en el proceso. Igual hay un hongo involucrado siempre. en el proceso. Es que es increíble. Los hongos están en casi todas. Nosotros pensamos con hongos. Si nosotros no tenemos hongos en el aparato digestivo que tiene la misma historia evolutiva, embriológico, el mismo tejido que nuestro cerebro, nosotros no podemos pensar sin hongos. Nosotros no podemos sintetizar por lo menos 2 tipos de vitaminas sin hongos. La B12 no la podemos sintetizar sin hongos. Nosotros somos un simbionte. Claro. Nosotros somos... Claro, Sí. Claro. nosotros somos un híbrido. ¿Cómo se llaman estas estructuras marinas gigantes que son una colonia realmente? Pero- Nosotros somos una colonia de diferentes tipos de células Sí, po. y unas células que tienen su propio ADN y Pero historia que evolutiva los aparte. hueones, ¿cómo nos logramos organizar para parecer que somos un individuo?
Qué loco haber llegado. Ya, pero independiente de eso, espera. Nosotros pensamos con hongos, con hongos. Ya, primera droga del mundo es la cerveza, ¿estamos de acuerdo? Cerveza, sí, la cerveza. Que Y no- indirectamente Como un hongo, es claro. un hongo. Ya. Que Vino produce el cerveza. alcohol, Pero cerveza. vino. ¿Cuál es el primer registro de ya algo un poquito más así como... Claro, algo un poquito más volado? Como... Podría ser tabaco en las Américas. Y la marihuana data también del 10.000 antes de Cristo. Podría ser después de... Es la historia de una persona esto. Sí, es como por eso. Es muy, Chela, vino, pucho. Unos pititos. como, ¿Cuándo? Claro, como decía los biólogos en el siglo XIX, en la época de Darwin, decían la ontogénesis repite la filogénesis. Claro. Que Claro. el feto en la guata de la mamá, que es un pirigüín, es un renacuajo realmente, y que después se transforma. Pero el tabaco es otro continente. El tabaco nunca llegó para allá. Estamos hablando de un criterio puramente cronológico. Acá en América se consumía algún tipo de América, alcohol, copete. querido mío, América está poblada antes de la revolución neolítica. Por lo menos son 20.000 años de ocupación. La revolución neolítica solamente 10.000. Y América tuvo su propia revolución neolítica, que está basado en el maíz, en la teocinta, que es el tipo de maíz más primitivo. Y ahí se hizo algún tipo de Experimentación con tabaco. No, pero de ese maíz también se sacó algún tipo, como que pienso en copete, pero que creo que es una palabra muy poco científica. Algún tipo de... Ah, tú te refieres a... Algún tipo de... No, como... Espérate, es como... No, porque así como la cerveza, el vino, ¿qué tomaban no, acá? obviamente, tú tienes cerveza de maíz. Claro. Que si tú lo has probado es... ¿cómo se llama? Manato. Creo que... Ya estoy chamullando. No. Puede ser Manato la cerveza. Yo la he probado en Los Piaroa. Yo estuve entre Los Piaroa en el interior de Venezuela. Y te ofrecen Tú cerveza estuviste entre los Piaroa. Sí. Te ofrecen dos tipos de cerveza de maíz. Perfecto. Dos tipos de cerveza de maíz. Sí. Uno, que podemos decir que es... Yo me estoy imaginando como un almacén con latas, ¿cachai? No, una que es lager y otra que es stout. Esto es precioso, porque realmente los hongos para fermentar la fécula de maíz, que se tiene que convertir en licor de la cerveza de maíz, perfecto, es la saliva humana. Y la saliva humana va en dos versiones. Puede ser de una jovencita virgen o de una abuela sin dientes. La versión suave es evidentemente la saliva de jovencita Pero tú virgen. estuviste y viste esta wea. Sí, claro. Y te dije, Viste a las viejas sin dientes. claro, más, es que no masticando la weá. ¿De dónde van a sacar la...? Y tomó. Y le dijeron, ¿cuál quiere, la lager o la stout? ¿Y cuál quiere, la masticada por Qué ajo. por la señora o por la jovencita? Ahora, Pero no, hablando en serio, como que ¿cuál fue la experiencia así en... Qué asqueroso. ¿Qué te dijeron? ¿Quieres tomar una u otra? una u otra, sí, porque está la selección lager o la selección stout, está No puedo creer esta wea, qué asco, weón. que son tipos de cerveza de maíz. ¿Y cómo era? ¿Es rica? ¿Cómo te lo puedo decir? No. No. Puedes decir esa palabra. No, no es rica, es mala la wea. La textura es mala. La textura es mala, el sabor es dulce y lechoso. Dulce, lechoso y agrio. La caña, terrible. ¿Ah? No, en absoluto. Porque no te tomáis un litro de esa hueá, pero... Ah, ya, pero en el fondo, volviendo. Alcohol, ese tipo de generar alcohol a partir Por favor, de frutas es la primera droga. Ahora piensa que a lo mejor el objeto de la revolución de agricultura no fue la panificación, obtener tortillas, pan, etc. A mí me encanta Que a lo esa mejor el teoría. objeto fue, que es más sencillo si lo ves tú, fue obtener alcoholes y es que realmente son alcoholes complejos que tienen sacarosa, fructosa, y que tienen también una dimensión alimenticia. Me encanta esa teoría de que los seres humanos nos hayamos organizado en realidad para hacer copete. Como que ese fue como, oye,
asentémonos un poquito, como que organicémonos. Yo conozco los locos de allá, ¿cachai? Ellos tienen una fruta que está muy buena, fermenta muy bien, y ese sea el origen como de la... El origen de la revolución agrícola tal vez no fue el pan, tal vez fue Pero los licores. para tener fruta que madure tienes que tener excesos, excedentes, ¿cierto? No necesariamente. Porque si tenía hambre te comí la fruta antes que se madure. Po. ¿Sí? Hay frutas que si tú las comes muy verde tienen menos carga calórica. La carga calórica aumenta con la exposición al sol. Sí, pero si uno se está moviendo y es nómada y tiene escasez, se come la fruta como la pilla. No necesariamente, por eso no. Le Nos guardan llamamos, los bolsitos. nos llamamos cazadores recolectores. Es como realmente recolectamos. Así nos llamábamos antiguamente. ¿Tú querías? Cazadores recolectores. ¿Qué somos, cabros? Cazadores recolectores. ¿Qué vamos a lograr? Hacer copete algún día. Y los de allá, los de la Chile, cagaron, weón, loco. Los del Entonces, ¿qué fue Colo-Colo primero? no aguantamos igual. ¿Qué fue primero? Los de la Cerveza. Esos son solo recolectores, no te metáis con los de ahí, son solo recolectores. ¿Qué somos nosotros? Cazadores recolectores. Los recolectores eran los vegetarianos de la época. Recolectores, aburridos. Ya, pero ya. Entonces tenemos nuestra droga más antigua y ya la hemos logrado identificar. Y A ver, luego, otra cosa es Es lo que yo llamé científicamente El como silencio. copete. el silencio no es un argumento, que no hayamos encontrado otro tipo de yacimientos, por ejemplo, que son de muy difícil rastreo. Es como cuando tú sacrificas un animal, muchas veces en la las drogas también se definen las drogas también pueden ser de origen animal. animal. ¿Cómo es eso? Hemos hablado de las vegetales nomás porque las minerales yo no Bueno, sé cuáles son. el reino de los Animal. hongos no es vegetal. Claro, es cierto. Que es, creo que es la gente De hecho no salía en esa definición. Debería haber dicho secreto. vegetal, mineral, fungi, animal. Totalmente. Pero mineral sí, pues todas las drogas sintéticas son minerales, ¿o no? No, en verdad no. O sea, sé. la cocaína, el clorhidrato de... No es vegetal esa va. Es que, querido Es amigo, vegetal con parafina. es en un sentido muy amplio, todo es mineral. Claro. En un sentido Claro, profundo, es correcto. Todo es químico. Pero por vegetal, tanto, la cocaína es vegetal con parafina. pero la síntesis Suena en la raya. Y Freud se lo metía. Eso es como la COPEC. Agradecemos a nuestros auspiciadores profundamente. COPEC. Un arigato kami. Tiene parafina, que en la mitad falta la. Bien, ya, espérate. Continúa, por favor, Cristian Barros. no nos perdamos. Entonces, silencio de argumento. Vemos a Cristian Barros perder la paciencia. No, Pero, no, es infinita. sí, tiene paciencia infinita. Yo te he visto con cursos más difíciles que este, Cristian Barros, ¿cierto? Hoy estamos hablando drogas de origen, drogas primitivas de origen animal. Perfecto. Eso yo creo que es un capítulo entero. Hay unos sapos. Hay una rana, un anfibio que uno languetea y se droga. Si el grupo étnico del Amazonas no lo recuerdo bien, puede ser un grupo tupí del norte de África. Perdón, del norte de Brasil. Sí, pues tupí or not tupí. Tupí o no. Ese era un movimiento brasileño. Ajá. Oye, Empezaron Era el chiste de los- sí, ¿cómo se no, llaman el movimiento se llama antropofagismo. El movimiento- Seamos caníbales, que fue el modernismo brasileño, era seamos caníbales de nuevo. Y era tupí or not tupí. No es broma, fue así. se Tupí comieron o la no tupí. gente. Se le daban la fecha en que este pueblo tupí se comió a un cura. Obvio. Y yo creo que para el canibalismo y para las drogas animales es un tema en sí mismo, como para otro episodio. Y no, vamos a hacer otro episodio sobre comer gente. Oh, es que lo vamos a tocar siempre. Porque Es un tema recurrente que sale. Porque después de la cerveza, en verdad, uno venís. Chalita, pitito, bajonear personas. Vamos a bajonear personas. Es lo que te puedes comer, amigo mío, es un hueón asustado. la saliva del primer beso. Es como los fluidos íntimos. Yo tengo no alcanza a ser una teoría porque sé que no es real, pero cuando uno tiene hijos, las guaguas tienen un olor. Ah, Los bebés tienen un olor muy especial que se acaba pronto. Y yo tengo una teoría que en verdad todas las personas nacen inmortales con un aura muy frágil que si tú la aspiras, recibes energía extra, que es la que necesitas para criar, pero le quitas a tu guagua la inmortalidad.
Entonces tú desencadenas su existencia mortal. Nosotros olemos guaguas porque en verdad queremos quitarle... Le estamos robando vida un poco. Esa es la verdadera fuente de la juventud. Muy poco. Los matrones... Muy escaso. Piensa tú que la primera secreción de la glándula mamaria después del parto no es leche, ¿Qué es? colostrum. Que realmente no es una sustancia especialmente nutritiva, es agua, es un suero, pero que contiene una enorme carga de ciertos tipos de bacterias. Ya. Como Pensé que ese podía ser el buen final. Colostrum. Colostrum. Y estas bacterias Colostrum. es las que nos permiten pensar. Estas bacterias se van al O intestino. sea, que si tu madre muere en el parto, Cualquier niño que no reciba colostrum, que es una especie de dosis inmunológica y metabólica, es una especie de gran ingestión de elementos inmunológicos, metabólicos, etcétera, que se van al cerebro y se van al intestino. Los niños salen tontos. Radical, como César, en ese buen de Julio César, tonto. No, pero una cesarro uno y el ahueonado remo. Oye, leche de loba, ¿por qué no tendría que tener colostrum? ¿tiene colostrum? Todos Todos los mamíferos tenemos colostrum. Ya, estamos enteros colustrumiados. Sí, obvio. Ya, pero Y eso, el colostrum, que realmente no es no es nutritivo per se. Es como realmente lo que aporta es información metabólica e inmunológica al infante, al lactante. Mateo Barros, y volviendo a Latinoamérica o a América, ¿cuál es la droga más antigua? La droga primitiva de Latinoamérica. Seguramente la cerveza de maíz y después la cerveza de maíz. También en América. Cada región tiene ecologías diferentes. Es como hay un foco de invención agrícola en África basada en mijo, otra en el Levante o Asia Menor y Europa basada en el trigo, otra en Asia en el arroz y otro foco, el cuarto foco tal vez, del maíz en las Américas. Perfecto. Y de cada cereal esencial, de cada cereal que constituye una cultura, y una cultura africana basada en el mijo, otra cultura que podemos llamar euroasiática, basada en el trigo, una cultura que podemos llamar Mijo. oriental. Mijo. No sé qué, Oiga, mijo. como yo no sé qué te ríes de euroasiático. O mijo, ¿cachai? Como, solo te escuché reírte. Euroasiático. Mijo. Bueno, no. El mijo. La pipa de la paz norteamericana de la... El Calumet. Es Yo la tengo pipa una sorpresa para ti. ¿Ah? Yo tengo una sorpresa para ti. ¿Tienes un o una Calumet? Mira, Preciosa Calumet. cáchate esto. Es una Calumet. Ah, ya. Llegada de la tribu Navajo. De Dios mío, navajos. que los navajos pertenecen al grupo Nadené. No sé qué significa eso. Es el último grupo que llegó a América desde Siberia. Es el último grupo que llegó a América desde Siberia. Y los primos de Nadené, toda la familia lingüística Nadené, va desde los navajos a las poblaciones siberianas del Yenisei. Increíble, ¿no? Preciosa. Este cuerno es cuerno de cabrito, de antílope, No lo sé. No creo que cabrito. de cabrito. Mijo. Ahora, yo creo que una pipa, una Calumet más linda que esta. Cha. Qué bonito es. El hueón para dónde. Mira esta caro. Mira, yo creo una más linda que Una esta. más linda de esta debería venir en tibia humana abocada por dentro. Este es cuático, Cristian Manos. Que la tibia humana le da una especie de... Es como el roble en el vino. Oye, y acá en Chile, ¿cuál fue la primera droga? Descontando las cervezas de maíz. Bien. Perfecto. ¿Había cerveza de maíz? Probablemente, descontando la cerveza de maíz, yo creo que tenemos que ir a las ramificación de las viejas culturas andinas en el norte chileno. Y tendría que ser, de nuevo,
las tablillas de inhalación de rapé. Ese Me era- acabo de estar en San Pedro de Atacama, que estamos hablando de que entre es Chile. 3000 a los 200 años después de Cristo. 3000 años antes a 200 después. Y había un montón de tablillas inhalatorias. O estaba Lleno. lleno. Hay unos Lleno. estudios muy entretenidos. Pero, claro, como que ahí ya se tocó a preguntar si la droga El Museo del Padre. que se le cambiaron de nombre, ¿o no? Gustavo Lepage. Sí. Gustavo ¿Le Lepage. cambiaron de nombre o no? Cambiaron el museo. Ah. No, y tengo solamente críticas. No, pero en Chile Oye, está... pero Solamente creo que críticas. también cuando uno pregunta por la droga más antigua, ponte tú de Chile, ahí es como, claro, tú decís San Pedro, pero San Pedro era para allá, po, como que en el fondo No, pero era sí, es que siempre vamos a ver Tiahuanacoyo. siempre vamos a ver un enorme anacronismo. Es como, Claro, como la droga más de Chile, ¿cuál Chile? ¿El Del- Chile Perú? o es un el consenso de... Es un consenso. Claro. Podemos hacer un consenso amable de que Chile... Acá para el sur había Maíz, licor de maíz, sí. Pero en el sur de Chile no se produce muy mal el tabaco. La inteligencia humana es el resultado de nuestra relación como coevolutiva con las drogas. Brillante. Hay un antropólogo que se llama Jeremy Narby, y yo recomiendo su libro, se llama La serpiente cósmica. Que su argumento central es que sin drogas, él se refiere básicamente a la ayahuasca o otro tipo de droga en otro contexto, qué sé yo, amanita muscaria en Siberia, o efedrina en la India. ¿Qué Federico? ¿Cuál es la Federina? Yo sé que viene como el trioval, pero La efedrina es, podemos decir, el decantado químico de la efedra. Efedra es el nombre griego de la hiedra. La efedra es un arbusto, ponte tú, norte de la India, y, el Cáucaso, que llega hasta Europa. ¿Cómo se puede llamar? Es un arbusto euroasiático. perfecto, pero venía de algún como- lado. Como Para la tesis del libro, yo recomiendo mucho, que se llama La serpiente cósmica, de Jeremy Narby. Aborda, podemos decir, la especulación fascinante de el nacimiento de la mente humana fue catapultado, disparado por el consumo experimental de psicotrópicos. O sea, el mono se drogó y por eso se civilizó. Podemos decir que incluso la capacidad del lenguaje, que es un escándalo evolutivamente. Todavía no se lenguaje? puede... El lenguaje es un escándalo evolutivamente. Nadie puede explicar cómo surgió el lenguaje. como lenguaje abstracto, humano o en Que general? todo el lenguaje, la premisa del lenguaje es que sea abstracto. Porque es puramente referencial, es simbólico. No, pero claro, los animales pueden Claro. referir a cosas. Es decir, como vas como eso. En ese sentido, cualquier lenguaje salta el apuntamiento con el dedo. Ah, De claro. manera que es básicamente... No, claro, abstracto. pero tienen palabras para decir pájaro, ¿cachai? Como Ya, entonces el sentido es arbitrario y abstracto. Es como pájaro, no hay ninguna relación con un pájaro. Ni siquiera es una onomatopeya de pájaro. No hay nada en pájaro que parezca un pájaro. no, pues porque en el fondo solo lo dicen cuando hay un pájaro. No son capaces de decir pájaro si no hay pájaro. Pero la premisa del lenguaje es que dices pájaro cuando no hay pájaro. Claro, eso es esa es la abstracción, po. Sí. Pero en el fondo eso es la primera- los animales pueden ser capaces de decir, oye, viene el león, pero porque viene el león, ¿cachai? Pero no dicen en su... Se refieren o amenaza, león, lo que sea, pero... Zona confusa. Los cuervos tienen sistema de signo de 400, 300 ítems. Perfecto. Las abejas pueden a través de baile comunicar Eso me coordenadas encanta. geográficas. Que bailen es como... Siempre va a ser una zona porosa, es decir, Oye, ¿desde ¿cachai? cuándo? Sí. Pero claro, podría estar relacionado con el consumo de... Que podemos decir que Drogas. el salto de nuestra conciencia de primates sin lenguaje a primates que tienen lenguaje es un enorme salto. Eso, no- nadie puede pensar sin lenguaje. sí, no, Que uno puede, es como el pensamiento es básicamente introspección hablada. Estamos hablando, si no hay lenguaje, es como no hay pensamiento. Solamente podemos proyectar imágenes en el teatro interno de la mente, pero eso no es un lenguaje. No podemos crear argumentos, historias sin palabras. Y parece que el salto, podemos decir, evolutivo, fue en la tesis de este libro, La serpiente cósmica, que trata de
universalizar el ejemplo de la ayahuasca en el mundo amazónico con otras, podemos decir, plantas sagradas, en otros horizontes culturales, qué sé yo, efedrina, norte de la India, podría ser en Europa cornezuelo centeno, que es otro hongo. Parece que nuestra cohabitación y experimentación con drogas produjo tal vez un salto neurológico. Un tema sin duda interesante para seguir indagando, pero querida comunidad, hemos llegado ya al final de nuestra transmisión. Esperamos hayan disfrutado este primer episodio de Drogas Primitivas junto a Cristian Barros y a Juan Cristóbal Morel, dos exploradores del mundo, dos psiconautas. Psiconautas. Gracias por el apelativo. Nos queda mucho por investigar, sin duda. Es un primer capítulo introductorio, exploratorio. Si les gustó, por favor, déjennos sus comentarios, sus mensajes, compartan, suscríbanse y también díganos qué opinan y de qué drogas primitivas les gustaría aprender más, qué ángulo de análisis les gustaría abordar. Somos todo oídos, ojos, los leemos. Muchas gracias por su sintonía.